Estamos de regreso. Vamos a enlazar a nuestro colaborador de los jueves, al contador público José Arturo Sánchez Castellanos. Vamos a ver de qué nos habla el día de hoy nuestro experto en temas fiscales, pero también en temas de interés público. José Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Arnoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Bien, también, gracias. Qué bueno. ¿Cómo has visto las cosas? La economía preocupante, ¿no? Mira, sí, empieza a calentarse el asunto económico ligado a ciertos aspectos políticos que están sucediendo en el país. Y bueno, yo sí quisiera retomar en esta ocasión el tema de los asuntos fiscales, porque ya empieza a visualizarse lo que podría ser la propuesta de reforma fiscal, por lo menos del PRI, que es el partido del presidente, ¿no? Ya se está hablando con toda claridad de que estaría enfocada a gravar el IVA en alimentos y medicinas, principalmente. Se anunció internacionalmente, el gobierno de la República ya lo dijo en algunos foros. Así es, y hay unos datos muy interesantes que se están dando a conocer de los recursos que el gobierno está dejando de percibir por cuestiones fiscales que deben de corregirse, y te voy a dar algunos de ellos. Por ejemplo, se ha hablado mucho del tema de la consolidación fiscal para las grandes empresas, que beneficia a muy pocas empresas grandes, y eso le genera al fisco federal un perjuicio de alrededor de 9.550 millones de pesos. Tener todavía este régimen vigente, que parece ser que en la reforma fiscal va a desaparecer, ¿no? Otro tema que es muy importante, aunque ese sí es un tema de un impacto social más importante, es el del subsidio a las gasolinas, por el cual el gobierno federal tiene un costo de más de 91,000 millones de pesos. Tenemos otro que es muy importante también, de los créditos fiscales que tiene el gobierno en cartera y que no ha podido cobrar a diversas empresas, aun y cuando se aplicó una amnistía fiscal al principio de este sexenio. Ahí estamos hablando de 656,000 millones de pesos, simplemente de créditos que están vigentes y que no han podido ejecutarse, ¿no? El IVA en alimentos y medicinas tendría una repercusión, o tiene una repercusión ahorita negativa por no poderse cobrar, de más de alrededor de 160,000 millones de pesos, ¿no? Y se estima que las cifras de evasión fiscal por el sistema tributario que tenemos oscilan casi en los 200,000 millones de pesos. Entonces, pues cualquiera de estas cifras para cualquier ciudadano común y corriente como tú y yo, pues son estratosféricas. Realmente estratosférica, pero sí habla del gran boquete que tiene el gobierno federal en materia fiscal, y que debe de empezar a enmendarse de inmediato, aprovechando pues que ahorita hay cierta voluntad todavía a nivel político para enmendar el camino en este asunto, ¿no? Muy bien, te comento, porque es algo de última hora, que el presidente Enrique Peña Nieto reapareció después de su cirugía, sí, en una entrevista con Joaquín López Dóriga hace unos momentos en radio, y allí anunció que la próxima semana envía al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma energética, sí, para que se discute en el periodo extraordinario en la segunda semana de agosto. Sí. O sea, primero va por la energética antes que por la fiscal, José Arturo. Sí, se dice que dependiendo de la suerte que corra la energética, pueden estar los alcances de la reforma fiscal, ¿no? Si en la reforma energética empiezan las posturas radicales de algunos grupos y no permiten que haya un avance sustancial, puede ser que en esa suerte la reforma fiscal se vea, digamos, matizada en los alcances que pretendiera dar el gobierno, ¿no? Así es. Va vinculada por el hecho de que Pemex es ahorita el principal aportador de recursos para el gobierno a través de los impuestos que se le aplican. Es correcto, es correcto. Los ingresos petroleros todavía siguen siendo alrededor de una tercera, una cuarta parte de todos los ingresos que percibe el gobierno federal, ¿no? Y también te comento, para conocer tu opinión, el día de hoy especialistas del Banco de México nuevamente hacen una revisión a la baja del pronóstico de crecimiento, y lo colocan en 2.65% de 2.84 que se encontraba ya. Es tercer o cuarto ajuste, si no me equivoco. Sí,
Bueno, esas no son buenas noticias, evidentemente, ¿no? Estamos ya más, se estima que un crecimiento mínimo aceptable debería de ser entre el 5 y 6%, para que pudiera darse la generación de empleos que requiere el país para darle, pues para atender a toda la fuerza laboral que se incorpora año con año de la economía de México, ¿no? Y obviamente pues las expectativas que disminuyen el crecimiento, pues restringen más la economía y aprietan más, todos los, digamos, las señales que en las empresas son las que se muestran como problemas, ¿no? Cualquier disminución o variación en estas variables que tú comentas, por ejemplo, pues genera una restricción en la cobranza, una dificultad para poder desplazar más y vender más productos, etcétera, etcétera, y eso sí es un impacto directo en las micro y pequeñas y medianas empresas que como todos sabemos ya también son las principales generadoras de mano de obra en este país, ¿no? Pues un panorama no digamos negro, pero sí complicado para los próximos meses, y ojalá que las reformas pues ya salgan y que las fuerzas políticas se pongan las pilas, ¿no, José Arturo? Yo creo que sí. Aquí deberíamos de aprovechar la voluntad que creo que ahora hay de algunos grupos políticos para poder realmente resolver estos asuntos pendientes que tiene México, ¿no? Me parece que el Partido Acción Nacional es más responsable en su labor de oposición que lo que podía haber sido o lo que fue el PRI, o vamos a ver si realmente es más responsable de lo que fue el PRI, ¿no? Tendremos que reconocer que el PRI no estuvo muy facilitador de este tipo de reformas en los sexenios de Fox y Calderón, y normalmente el Partido de Acción Nacional, cuando funge como oposición, ha sido más responsable, diría yo, en resolver los problemas no coyunturales, pero los problemas estructurales que tiene México, y uno de ellos es estas reformas que están pendientes, ¿no? Vamos a ver si son congruentes con esa tradición. Así José Arturo, gracias como siempre por tu comentario. Gracias. Nos escuchamos aquí la semana que entra. Claro que sí. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.